del Tribunal Electoral, que se eligieron el 1 de junio pasado. Desde el 1 de septiembre son quienes resuelven las controversias de temas electorales. Participar en las elecciones fue solo el principio. Ahora debemos seguir su trabajo, porque sus determinaciones impactan en nuestra comunidad. Informándonos, seguimos fortaleciendo la democracia. INE. ¿Extrañas tus canales de Star TV? Sabemos que sí, y por ello creamos esta promo. Reactívate ahora y obtén un 50% de descuento. Sí, 50% de descuento en tu paquete Star TV. Tienes hasta el 30 de noviembre del 2025. ¡Aprovecha! No lo pienses más, regresa hoy mismo a Star TV al 800-700-7827 o con tu distribuidor local. Consulta bases de la promoción en startvmexico.com. Sección promociones. Este Buen Fin se pinta de amarillo con Star TV. NTR, Medios de Comunicación. Busca nuestros contenidos en línea. www.ntrguadalajara.com. Informativo NTR. NTR, Medios de Comunicación, presenta Informativo NTR con Sonia Serrano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en este espacio de informativo NTR. Tendremos para ustedes lo más importante de la información registrada en las últimas horas, así que los invitamos para que nos acompañen. Empezamos haciendo un resumen de algunos de los temas que abordaremos en este espacio informativo. En el segundo día de la glosa por el primer informe de gobierno de Pablo Lemus, hoy comparecen ante el Congreso del Estado la secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya, y le cuestionaron la falta de resultados de esta dependencia. Aumentaron de enero a octubre de este año los reportes por desaparición en al menos 51 municipios del estado, según los datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Citan al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Atención a Víctimas para que comparezcan ante el Congreso del Estado el 26 de noviembre como parte de la glosa del primer informe de actividades del gobernador Pablo Lemus. Lanza la Comisión Nacional de Búsqueda convocatoria para que colectivos y familias participen en la actualización del protocolo homologado de búsqueda. Exige la diputada Tonantzin Cárdenas al gobernador Pablo Lemus la publicación inmediata de la reforma constitucional que crea la Fiscalía especializada en investigación del delito de tortura, aprobada por el Congreso del Estado desde el 29 de mayo de 2025, le dijo que ya fueron corregidos los errores que habían sido señalados en la redacción. Presentan diversas organizaciones de mujeres y colectivos en defensa de derechos político-electorados un amicus curiae ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para respaldar los lineamientos de paridad y acciones afirmativas aprobados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el 2 de julio. Logra la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas la ubicación de 25 personas no localizadas en la semana del 10 al 16 de noviembre, 2 de ellos ya sin vida. Llegará la Brigada de Atención a Familias de Personas Desaparecidas a la zona sur del área metropolitana de Guadalajara este jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre. En la Casa de la Cultura Municipal de Tlajomulco de Zúñiga se realizarán entrevistas contextuales y toma de muestras de ADN a familiares. Clausura la Profepa un predio que deforestaron en Valle de Guadalupe para plantar agave. Resultó ser director de la policía de Chiquilistlán, uno de los 4 policías municipales vinculados con un grupo delictivo con presencia en la región sureste de la entidad. Los uniformados fueron detenidos durante el operativo que realizaron la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.
Fueron imputadas y enviadas a prisión preventiva justificada las 40 personas detenidas el sábado pasado 15 de noviembre tras los actos vandálicos que se registraron en el centro de Guadalajara durante una manifestación, informó la Fiscalía del Estado. Luego de que familiares de los detenidos que participaban en la manifestación del sábado pasado en el centro de Guadalajara acusaron que se los llevaron arbitrariamente, ya que algunos no participaban en la protesta, el proyecto Migala condenó los hechos y lanzó una denuncia ciudadana por la detención de manifestantes. Migala Jalisco es un movimiento digital que busca sacudir los cimientos de la política clásica. Una de las detenidas durante la manifestación del pasado sábado fue Cecilia Arredondo, integrante del Frente Feminista de Jalisco, quien denunció las anomalías en su aprehensión. Trabaja el gobierno de Guadalajara con el Instituto de Antropología e Historia y otras instancias para intervenir los sitios dañados durante la protesta de la tarde del 15 de noviembre, informó la alcaldesa Verónica Delgadillo. 4 elementos de la Policía Penitenciaria del Estado fueron detenidos por su presunta implicación en la fuga de un interno del Centro Penitenciario de Puerto Vallarta, registrada durante la madrugada. Detuvieron a 86 personas durante el Buen Fin 2025 en Guadalajara, 17 por diversos delitos y el resto por faltas administrativas. Comienza en el gobierno de Tlajomulco y el sistema DIF municipal la colecta de juguetes para el programa Juguetlajo 2025 con el objetivo de reunir al menos 20,000 obsequios que serán entregados a niñas y niños en situación vulnerable de las zonas prioritarias del municipio, principalmente en la zona Valles y en el corredor Chapala. Anuncia el gobierno de Jocotepec en Guadalajara la realización de la primera feria por la fundación del municipio y titulada Jocotepec Vive con motivo del aniversario 496 del origen y como punto de partida rumbo a la conmemoración de los 500 años. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó este miércoles que fue detenido Jorge Armando N., a quien señalan como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Reporta la Secretaría de Salud Federal 23 defunciones en México y más de 5,000 contagios de sarampión. Filtran una carta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que plantea dimitir en 2 años. Esta mañana se dieron a conocer los galardonados del Premio Nacional de Periodismo. El jurado determinó que la periodista avecindada en Jalisco, en Guadalajara, Alejandra Chanek Bombertrad, es quien recibirá el Premio Nacional de Periodismo a la Trayectoria. Estos son algunos de los temas que abordaremos a lo largo de este espacio informativo. Los invitamos para que nos acompañen desde este momento y hasta las 3 de la tarde. La temperatura en Guadalajara es ya de 27 grados centígrados. La máxima que tendremos hoy será de 29 grados, que alcanzaremos a las 3 de la tarde. Y la mínima esta mañana, 13 grados centígrados. Una vez más, tenemos mala calidad del aire. Vamos a hacer ahora nuestro recorrido por lo que ocurrió en la historia. Un día como hoy, 19 de noviembre, este Día Internacional del Hombre, también Día Internacional de la Mujer Emprendedora y Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, mejor conocida como EPOC. Un día como hoy, en 1493, la isla de Puerto Rico fue descubierta por Cristóbal Colón en su segundo viaje de exploración, bautizándola San Juan Bautista en honor a Juan de Aragón, príncipe de Asturias. También un día como hoy, en 1811, nació el abogado, periodista, orador y político liberal mexicano Ponciano Arriaga, quien como diputado federal presidió el Congreso de la Unión. Un día como hoy, en 1917, nació la política india Indira Gandhi,
quien fue la primera mujer en acceder al cargo de primer ministro en ese país. Un día como hoy, en 1942, nació Calvin Klein, diseñador de modas estadounidense, creador de una de las marcas de mayor notoriedad publicitaria. También un día como hoy, en 1969, en el Océano de las Tormentas, alunizó el Apolo 12, segunda misión tripulada a la Luna, formada por Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean. El 19 de noviembre de 1969, Edson Arantes do Nascimento Pelé convirtió su gol número 1000 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil. Bueno, y un día como hoy, en 1984, se registró una verdadera tragedia en nuestro país. Explotó una planta de almacenamiento de gas en la colonia San Juan Ixhuatepec, conocida popularmente como San Juanico, al norte de la capital del país. En el momento del desastre se hallaban almacenadas unas 6.500 toneladas de butano y propano. Un día como hoy, en 1993, México ingresó al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El 19 de noviembre del año 2008 murió la escritora, sexóloga y psicoanalista española Anabel Ochoa, quien revolucionó en México el tema de la educación sexual a través de programas de televisión y radio. Y bueno, comenzamos ya con la información que esta tarde tenemos para ustedes. Nos enlazamos al Congreso del Estado con mi compañero Miguel Ángel Vidal, quien sigue pendiente de lo que ocurre en la glosa por el primer informe del gobernador Pablo Lemus. Miguel, buenas tardes, te escuchamos. Hola Sonia, muy buenas tardes, qué gusto escucharte. Así es, como comentas, el día de hoy es el segundo día de la glosa de este primer informe de gobierno. Y en este caso, la primera glosa fue por parte de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Ante esta primera glosa, las y los diputados de distintas bancadas denunciaron la ausencia de resultados, la falta de coordinación interinstitucional y la escasez de políticas públicas efectivas en los primeros 11 meses de esta secretaría, a cargo de Edna Montoya Sánchez. Las intervenciones se centraron en la poca claridad sobre los diagnósticos, acciones de prevención, localización de personas y la reducción en el rezago forense. Algunos datos que compartió la titular Edna Montoya es que resaltan los convenios entre la Secretaría de Seguridad, también mencionó el C5 Escudo Jalisco, el Registro Civil y la Academia, esto tanto instituciones públicas como privadas. También mencionó la atención inmediata, esto haciendo referencias a los botones de seguridad que se le otorgan a las familias que están buscando a sus desaparecidos y se encuentran en una situación vulnerable. Mencionó que se han entregado alrededor de 165 y que quedan pendientes de entregar algunos otros. Esto da un total de 183 dispositivos que se van a entregar al menos en este tiempo. Mencionó además la 443 personas fallecidas localizadas. Bueno, se entregaron los restos de 443 personas fallecidas a familiares que les buscaban y que estaban en ciencias forenses. Además, resaltaron 32 acciones formativas que prepararon a 853 personas. Esto hablando de la capacitación tanto en el lado sensible como en el profesional para atender a las familias y colectivos que buscan a sus desaparecidos. Estos son la mayoría de datos generales que dio la titular Edna Montoya. Y ante estos, los cuestionamientos comenzaron con el diputado sin partido Alejandro Puerto. Él cuestionó la utilidad de los diagnósticos integrales elaborados y la efectividad de las 3 campañas de prevención realizadas. Estas 3 campañas estaban enfocadas principalmente en la prevención y su grupo focal fue joven. Pidió detallar cuántas reuniones interinstitucionales han derivado en personas localizadas o cuántas investigaciones ya tienen una responsabilidad penal, así como las acciones específicas para disminuir
el número de cuerpos en ciencias forenses y el presupuesto ejercido. La funcionaria respondió que la dependencia se ha limitado a identificar patrones, zonas y factores asociadas al reclutamiento forzado sin precisar ejemplos. Además, que participa con operativos y generan análisis estratégicos, aunque admitió que su principal aporte hasta ahora ha sido la identificación de personas fallecidas. En el mismo sentido, la diputada Tonantzin Cárdenas exigió cifras claras sobre cuántas personas han sido localizadas por esta secretaría y qué resultados concretos han contribuido a reducir las desapariciones. Criticó la ausencia de metas cuantificables, la ausencia de protocolos de coordinación publicados y el lento proceso de la adaptación de esta dependencia, señalando que los colectivos continúan realizando el trabajo que les corresponde en este caso a las instituciones. La respuesta por parte de Edna Montoya se limitó a informar que se trabaja en la actualización de protocolos y que la tasa de localización ha incrementado, aunque el dato no fue precisado. En este mismo sentido, Itzul Barrera de Morena calificó como irreal y revictimizante esta comparecencia, al acusar que la titular de esta secretaría ha evadido todas las respuestas y dudas que se ha planteado por parte de sus compañeros diputados. Consideró de aberrante que atribuya que las desapariciones de jóvenes son por violencia en sus hogares y que negara prácticas documentadas por familias como la integración forzada a colectivos o la ineficiencia de los dispositivos de búsqueda. Pese a estos señalamientos, la secretaria reiteró únicamente que está dispuesta a modificar dispositivos que no funcionan, a cambiarlos y a fortalecer la coordinación institucional sin precisar metas, acciones, planos estratégicos o algo medianamente más estructurado. También compartirte, Sonia, que desde el BAN a Julio Hurtado criticó la falta de directrices claras, esto en materia de políticas públicas, y la lentitud en el reconocimiento de los cuerpos. Cuestionó la inversión de 10 millones de pesos para la ampliación de las bodegas forenses, pues al considerar que esto no atiende la raíz del problema, y pues recordó que el aumento de desapariciones en la zona norte. Y aunque la secretaria aseguró trabajar en la profesionalización y sensibilización del personal, el diputado consideró que el informe se asemeja más a una carta de buenas intenciones que a una ruta clara para atender esta crisis. Y esto es parte de los comentarios y de cómo se vivió entrega de resultados, esta glosa, en el Congreso, Sonia. Muchas gracias, Miguel. Vamos a ir a una pausa. Te pedimos que te mantengas en la línea y regresamos en unos momentitos más contigo, también para que nos platiques de otras citas a comparecer relacionadas precisamente con el tema de desapariciones y crisis forenses. Ok, Sonia, quedamos pendientes. Gracias, Miguel. Gracias a Miguel Ángel Vidal. 1:00 p.m, 18 minutos. Hacemos una pausa muy rápida. Regresamos con más información. Informativo NTR Con Sonia Serrano. Llegó el Buen Fin a Star TV Stream. Disfrutar más de 80 canales en vivo por solo 79 pesos al mes. Pero eso no es todo. Te damos este precio especial durante los siguientes 3 meses. Canales como TV Azteca, Discovery, Sony Channel, Warner, Disney, los Fox Sport, los ESPN, TNT y mucho más. Aprovecha y contrata ahora con precio especial. Consulta la promoción en startvstream.com y contrata fácil y rápido ahí mismo. Conéctate al entretenimiento con Star TV Stream, la televisión tradicional ahora en streaming. El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª legislatura. NTR, Medios de Comunicación y El Financiero tienen algo para ti. Compra la edición impresa del diario NTR y llévate también El Financiero, con las noticias más importantes de México, el mundo y los columnistas más leídos del país. 2 periódicos al precio de uno.
Disponible con su voceador y tiendas de conveniencia. Informativo NTR. Con Sonia Serrano. Continuamos con Informativo NTR y nos enlazamos nuevamente al Congreso del Estado con Miguel Ángel Vidal, que nos platica de los citatorios que hay dentro de la glosa para cuestionar a funcionarios relacionados precisamente con la búsqueda de personas y la crisis forense. Adelante, Miguel, te escuchamos. Hola, Sonia. Sí, así como comentas, se aprobó dentro de la Comisión de Asuntos Especiales para atender temas relacionados en materia de desaparición de personas, citar a comparecer a los titulares del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Estas comparecencias tendrán lugar el próximo 26 de noviembre de este año, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno. Y de acuerdo con lo aprobado, la sesión se realizará en el Salón Legisladoras Jaliscienses y contará con una metodología específica. Se inicia con un mensaje de la presidenta de la comisión hasta por 5 minutos. Después, la presentación del informe por cada uno de las y los funcionarios citados, teniendo un límite de 15 minutos por cada uno. Y la presentación de informes va en el siguiente orden. Comienza el director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Alejandro Axel Rivera Martínez. Continúa el comisionado estatal de búsqueda, Víctor Hugo Ávila Barrientos. Y finaliza el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Francelia Hernández Cuevas. Posteriormente a su presentación, se desarrollarán una ronda de preguntas, respuestas y réplicas en la que las y los diputados integrantes tendrán hasta 3 minutos para plantear estos cuestionamientos. También se convoca en esta glosa, al Auditor Superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. Esto para participar en la revisión presupuestal y de desempeño a las instituciones comparecientes. El acuerdo subraya que la Comisión Especial ejercerá sus facultades de evaluación y vigilancia sobre las instituciones involucradas en búsqueda, identificación y atención a víctimas de desaparición en la entidad. Además, cabe mencionar que se permitirá la asistencia de colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos, especialistas y organizaciones como oyentes, quienes podrán enviar observaciones previas para ser consideradas por las y los diputados presentes. Esto parte del reporte de esta glosa, Sonia. Muchas gracias, Miguel. Seguimos pendientes. Cualquier tema adicional que surja, volvemos a enlazarnos contigo. Gracias, Sonia. Quedamos pendientes. Solamente mencionar que de momento ya inició la segunda glosa en el tema de seguridad con el fiscal. Muy bien, pendientes. En unos momentos más nos compartirás cómo va este trabajo. Gracias, Miguel, y buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Muchas gracias a Miguel Ángel Vidal. Y continuando con más información, nos enlazamos ahora con mi compañero Lauro Rodríguez, quien nos presentará los detalles de este trabajo que hoy publicamos en el diario NTR Guadalajara, como de enero a octubre de este año aumentaron los reportes por desaparición en al menos 51 municipios. Laura, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto a ti y a todos los auditores que nos acompañan en Informativo NTR. Te platico que durante el periodo de enero a octubre de este año, los reportes por desaparición aumentaron en al menos 51 municipios de Jalisco en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado. Eso según datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Si bien en números globales, y que es lo que ha presumido el gobierno de Jalisco, en los reportes por desaparición pasaron de 3.106 a 2.749 entre un año y otro, es decir, una reducción del 11.5% al tener 357 reportes menos. Estos decrementos se registraron principalmente en municipios metropolitanos, donde tienen presencia las dependencias de búsqueda y también de denuncia. Por ejemplo, Guadalajara redujo en 136 casos de reportes de un periodo a otro, Zapopan en 111, Tlajomulco en 83 y San Pedro Tlaquepaque en 79, que fueron los municipios que tuvieron la mayor cantidad de reducción en cuanto a los reportes por desaparición. Caso contrario, en 51 municipios la crisis aumentó, la mayoría de ellos sin tener cerca una oficina donde ir a levantar un reporte o interponer una denuncia.
18 municipios pasaron de tener en 0 reportes entre enero y octubre de 2024 a así tener al menos uno en el mismo periodo de este año. El caso más marcado es el de Juquilla el Alto, que registró 6 casos, de los cuales 5 corresponden a personas que siguen sin ser localizadas. Esta situación de la crisis de personas desaparecidas y la presencia de las autoridades o la aparente extinción de la misma está muy centralizada en el área metropolitana de Guadalajara, que es donde pues sí se concentra la mayor cantidad de casos, donde están las dependencias y donde pues se han notado esas reducciones, pero los municipios que están fuera de la ciudad, donde no hay ni una agencia del Ministerio Público para ir a denunciar, donde tampoco tiene presencia la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, incluso donde ni siquiera hay colectivos de búsqueda por las condiciones de inseguridad y violencia que viven en esas regiones, pues la están pasando muy mal con el tema de la desaparición de personas. Hay municipios que tuvieron incrementos muy fuertes con respecto al año pasado, y además la crisis alcanzó 18 municipios más que en 2024 no habían tenido en registros. Entonces, la situación de la crisis de desaparición de personas en el estado de Jalisco, al revisar los detalles de cómo está ocurriendo en cada uno de los municipios, pues está muy complicada con respecto a años anteriores. En este sentido, están, por ejemplo, también otros municipios como Mixtlán, Atenguillo y Mazamitla, con 3 casos cada uno. En 9 de estos 3 municipios solo ha habido una localización de una persona desaparecida, que en el municipio de Mazamitla. Pero esta situación de que desaparecen las personas y no las buscan o no las localizan, está presente en una totalidad de 11 de los 18 municipios nuevos que registraron desapariciones en este año. 11 de 18 municipios tienen 0 localizaciones de personas que fueron reportadas como desaparecidas en este año. De ahí, lo que mencionamos hace unos instantes, esta situación de que las autoridades no tienen presencia en esas demarcaciones, en esos municipios, y por lo tanto la efectividad es nula para localizar a las personas desaparecidas. Más allá de los municipios donde en 2024 no hubo reportes y en 2025 sí, hay otras demarcaciones en las que las ausencias se multiplicaron de un año a otro. Son 33 municipios con algún nivel de aumento, pero destacan 17 donde los reportes se duplicaron o se multiplicaron, teniendo casos extremos. La Huerta, en la costa sur de Jalisco, tiene el peor caso, ya que pasó de tener un reporte entre enero y octubre de 2024 a tener 14 en el mismo periodo de 2025. Tapalpa pasó de 1 a 10, Tamazula de 1 a 8, Villa Hidalgo de 3 a 19, Degollado de 1 a 6 y Teocaltiche de 7 a 32 casos. Todos estos municipios presentaron aumentos superiores al 300% de un periodo a otro, pero destacó Teocaltiche al tener el mayor número de cifras absolutas, ya que en esa demarcación hubo 25 desapariciones más en los primeros 10 meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2024. Además, de los 32 casos totales que van en este año, 27 siguen sin ser localizados, es decir, la efectividad de las labores de búsqueda y localización es mínima en este municipio de Teocaltiche, que tiene unos índices muy grandes en cuanto a desaparición de personas. Otros municipios con incrementos altos fueron Casimiro Castillo, Zapotlán del Rey, Acatlán de Juárez, Juanacatlán, San Miguel el Alto, Tizapán el Alto, Cihuatlán, Colotlán, Ameca, Poncitlán y Tototlán, con más del 100% de aumento. Es el reporte. Gracias, Lauro. Y bueno, esto nos habla de cómo se ha ido perdiendo territorio, pues prácticamente en todo el estado. Es un asunto ya generalizado. De pronto brotan situaciones complejas en algunas regiones, lo hemos visto en Los Altos, por ejemplo, también por la zona de que va hacia la primavera, toda la zona de Tala, de Teuchitlán. Sin embargo, pues si nos ponemos a revisar a detalle, prácticamente todo el territorio ha tenido estas erupciones de violencia, de desapariciones, de inseguridad, ¿no? Así es, y lamentablemente es algo que no quieren ver. Las autoridades hacen como que no lo ven y pues se quedan con el número global de reportes por desaparición, pero que le expliquen a Teocaltiche dónde está esa reducción en las desapariciones. O en La Huerta, por ejemplo, quienes viven en La Huerta
dónde está esa reducción en la crisis de desapariciones y qué se está haciendo en estos municipios que tienen pues estos altos índices en este año de desaparición de personas para tratar de reducirlos. En Tecaltiche ni siquiera la presencia de los 3 niveles de gobierno con este operativo especial que están montando desde hace algunos meses, pues ha conseguido bajar los índices de desaparición. Por el contrario, en ese tiempo que tienen presencia las autoridades, pues se han disparado las desapariciones en este municipio. Lauro, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, quedamos pendientes. Gracias a Lauro Rodríguez. 1:31 p.m. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. Informativo NTR con Sonia Serrano. Descubre la magia de Zacatecas en las entrañas de la tierra. En el corazón del centro histórico, la mina El Edén te espera con su recorrido turístico disponible los 365 días del año. Visítanos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Una experiencia inolvidable te espera. Reservaciones al 492-922-3002. Mina El Edén. Era viernes. Solo me tomé una. Bueno, más. Ya había manejado así. Total, no pasa nada. Hasta que pasa. Súbele a la seguridad, bájale al riesgo, ponte a salvo. Gobierno de México. Guillermo Ortega Ruiz. ¿Qué opinas de la reforma eléctrica del presidente López Obrador? Es la nota de la última semana. El objetivo es saber si la población está de acuerdo en enjuiciar a actores políticos del pasado. Voces de la historia. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. El virus del COVID no va a desaparecer, va a pasar a una condición estacional. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. El sector salud tiene que estar muy pendiente para evitar contagios. Le invito a que me acompañe todas las noches a escuchar las voces de los protagonistas de la noticia. Con Ortega a las 10, lunes a viernes, 10 de la noche, tiempo del centro del país, a través de esta frecuencia. No se duerma. Informativo NTR con Sonia Serrano. En Informativo NTR, entrevista. Estamos de regreso, vamos a la línea telefónica. Yo le agradezco a Héctor Flores, quien es vocero del colectivo Luz de Esperanza, que nos tome una llamada. Ellos han estado pendientes de la comparecencia de la secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya, y bueno, con él vamos a platicar acerca de la información que han dado los funcionarios, también el secretario general de Gobierno Salvador Zamora y el secretario de Seguridad Juan Pablo Hernández. Don Héctor, muchas gracias por atender esta llamada. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, al contrario, gracias por la invitación y saludos. Bueno, pues quería conocer su opinión acerca de la información que han dado los funcionarios ante los cuestionamientos de los diputados en lo que tiene que ver con la desaparición de personas. Pues mire, siendo honestos, yo creo que no han dado nada de información. Más allá de mostrar las acciones que han hecho, siempre son insuficientes y no van bien focalizadas. No han dado respuesta no solo a los diputados, sino a las familias, ¿no? En el caso de la Secretaría de Inteligencia, pues nosotros siempre criticamos que fue una secretaría que nació sin la participación de las familias, como lo establece la misma ley, ¿no? No nos tomaban en cuenta, ni siquiera en el Congreso, cuando la votaron en la legislatura pasada, y pareciera que es una secretaría que está tomando acciones como la Comisión de Víctimas, ¿no? En el asesoramiento de familias,
que tampoco hemos visto que haya asesorado a muchas familias, eso se lo digo desde el colectivo, pues no hemos tenido ese asesoramiento, nos lo proporciona este asesoramiento, la Comisión de Víctimas está duplicando a diestra y siniestra atribuciones de otras instituciones y pues solo se queda en el tema de que se están conformando, pero pues bueno, ya llevan un año y no se han terminado de conformar. No sé cuántos años no le vaya a costar a la Secretaría y al pueblo de Jalisco y a las víctimas para que realmente haga lo que se supone que tiene que hacer y por las razones por las cuales nació esta Secretaría. Entonces, claro. Don Héctor, hay de alguna manera una tendencia, cada gobierno, que los gobernantes parece que piensan que atender la agenda es crear áreas de gobierno donde meter más burocracia, abrir más oficinas, contratar más personal, pero en realidad el tema no tiene ningún impacto. Sí, así es. Mire, la apertura fue buena en comparación al exgobernador, ¿no? Claro. Fue terrible, ¿no? No hubo nunca apertura, nunca reconoció el tema de la crisis que se está viviendo. Ahora ya se hizo, pero más allá de eso, no se ha hecho gran cosa, no sentimos que haya un avance serio y de verdad. Después de incontables mesas de trabajo, reuniones con el Ejecutivo, al final de cuentas siguen desapareciendo personas todos los días. Seguimos quejándonos a los colectivos de lo mismo, ¿no? La falta de atención, la falta de empatía, la falta de búsqueda, la falta de elementos para la investigación, la falta de avances. Seguimos en el mismo tema, más allá de los discursos, y no hemos visto realmente este avance, como le digo, cosas concretas. Nos estamos parados, yo creo que en lo mismo, y la única diferencia es que ahora nos escuchan y nos cansan en estas mesas de trabajo infinitas que no llegan desgraciadamente a nada, porque no solo es la escucha de las familias, ¿no? La escucha de la sociedad, si no llevas a cabo acciones para lo que estamos solicitando, ¿no? Claro. Oiga, don Héctor, y bueno, otro detalle que vuelve a surgir es la manipulación y el manejo de cifras, ¿no? Como si eso cambiara lo que están viviendo, el infierno que están viviendo miles de familias en el estado que tienen a un familiar desaparecido. No, y los registros son muy mañosos, ¿no? O sea, claro. Se habla de que, por decir una cifra, por hablar de un número, puede decir que localizaron a 1,000 personas, ¿no? Desaparecidas. Pero realmente no dicen el estatus de la localización, la condición de la localización. ¿Cuántas de esas víctimas que localizaron realmente corresponden a un delito diverso, a un delito derivado de la ley general o sin delito? Y si nos ponemos a analizar eso, ¿no? Es donde se tumba el discurso político de que están localizando porque realmente el Estado no está localizado, ¿no? En el 2025 me parece que víctimas de un delito de la ley general, o sea, una desaparición realmente, de las 1,300, no recuerdo bien el número de personas que fueron localizadas, solo 50 personas corresponden a una desaparición, ¿no? Las demás localizaciones fueron por víctimas de delito diverso y sin delito. Entonces realmente no estamos teniendo mejoría ni se están encontrando personas, ¿no? Los desaparecidos desgraciadamente siguen desaparecidos, y las personas que por otros motivos fueron desaparecidas o que desconocía su ubicación temporal, pues son las que se adjudica al Estado que están localizando, ¿no? Porque ni siquiera, por ejemplo, ahorita que está la glosa de la Fiscalía, te dicen, ¿sabes qué? Realmente, por un trabajo directo de las instituciones de seguridad, se han localizado tantas personas. Entonces, utilizan las cifras para jugar, ¿no? Engañar a la población y como siempre, pues, fingir, ¿no? O dar la ilusión de que las cosas van mejorando cuando... Si no han enterado, pues siguen igual, ¿no? Claro. Oiga, don Héctor, precisamente esto, me gustaría que nos compartiera desde su punto de vista, después de este año en el que, por lo menos en el discurso, el gobernador Pablo Lemus dijo que el trato a esta agenda iba a ser diferente, si nos pudiera
pues ayudar a entender qué es lo que hace falta, cuáles son esos puntos que tendrían que abordarse y en los que se tendría que trabajar para corregir pues estas deficiencias tan graves. Yo creo que lo que se necesita es realmente una voluntad política, no solo del Ejecutivo, sino de todos los actores políticos del Estado. Aceptar la responsabilidad, ¿no? Ellos están ahí por esa razón y tienen que aceptar el cargo y todas las responsabilidades que realmente tienen, porque se necesita presupuesto para poder avanzar en los temas, ¿no? Entonces, es una voluntad simulada, porque los presupuestos que tenemos no son dignos, no nos alcanzan, ¿no? El presupuesto que se le va a dar a la Comisión de Búsqueda no le va a alcanzar, a la Comisión de Víctimas no le va a alcanzar, al Instituto Jalisciense no le va a alcanzar, no tenemos la Fiscalía especializada como lo hemos peleado los colectivos, y todo se atora en temas políticos, ¿no? No tenemos la Fiscalía de Desaparecidos porque el gobernador no ha publicado la Fiscalía de Tortura, ¿no? La tortura es un delito de impacto muy fuerte que golpea directamente al Estado, pero pues el Estado tiene que aceptar, ¿no? Y tiene que solucionar. Entonces, más allá de voluntades simuladas o a medias, lo que necesitamos las familias es una voluntad de verdad, y no solo del Ejecutivo, ¿no? Sino de toda la clase política del Estado y del país, que cuando ven afectados sus intereses, pues le dan la espalda, solo simulan darle la mano a las víctimas. Claro, oiga, y bueno, ¿qué esperan del resto de la glosa con estos antecedentes de lo que ya ha ocurrido, cuando todavía falta que se hagan algunas pues cuestionamientos y precisiones sobre la agenda de desaparición de personas? Pues sinceramente no hay muchas expectativas, porque han sido glosas, como lo han sido yo creo en todos los años, en todas las administraciones, glosas a modo, no solo para el Poder Ejecutivo, sino también para los diputados, ¿no? Para el Congreso del Estado. No veo que realmente vayan a servir de algo, porque después de las glosas, pues lo que vemos es que no cambia absolutamente nada, ¿no? O sea, viene la pelea por el presupuesto después, y que termina siendo una pelea política partidista por intereses de los partidos, que realmente lo que se ponen a pelear son sus propios intereses y no los intereses de la sociedad en general, en algunos temas, ¿no? Que utilizan estas oportunidades para estirar y aflojar, cosa que la vemos pues muy mal, y yo creo que no va a cambiar y no va a ser la excepción en esta glosa, ¿no? Desgraciadamente lleva años manejándose la política así en el Estado y en todo el país, y eso no vemos para cuándo termine, y realmente nos juntemos todos, más allá de los colores y de las luchas, por cambiar las cosas de verdad. Oiga, don Héctor, ¿algún diputado siquiera se acercó con ustedes a preguntarles qué era lo que era importante preguntar a los funcionarios o abordar en la glosa? No, realmente ninguno. Hasta el día de hoy, que nos llegó una invitación a la diputada Tonantzin para la glosa del día 26, que tiene que ver con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la COBUPEG y la Comisión de Víctimas, donde nos invitan a los colectivos a participar y a mandar con tiempo las preguntas que quisiéramos que ellos hicieran a las autoridades. Es la única diputada, y fue el día de hoy, que nos ha mandado o nos ha invitado a participar de alguna manera en la glosa, ¿no? Ya no tendremos voz, pero podemos acompañar y presentar nuestras preguntas para que los diputados, me parece que integrantes de la comisión o la misma diputada Tonantzin, pueda hacer estas aportaciones por parte de las familias y de los colectivos. Así es. Don Héctor, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. No, al contrario, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias también a usted, muchas gracias. Es Héctor Flores González del colectivo Luz de Esperanza, vocero y papá de Héctor Flores, quien sigue desaparecido. Seguimos sin saber dónde está. 1:45 p.m, una pausa y volvemos.
Informativo NTR. Con Sonia Serrano. Los partidos más emocionantes de la UEFA Champions League, la Premier League y lo mejor del MLS Cup están en HBO Max. Contrátalo ahora con Star TV, llamando al 800-700-7827. No te pierdas el mejor fútbol del mundo. Nuestro país son muchas voces y muchas realidades. La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad. En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. Si todos pusiéramos un grano de arena para cuidar al mundo, para salvar la tierra. Este mundo es nuestra casa, la casa de todos. No tenemos otra y la estamos destruyendo. Por los ríos, los mares, el valle, la estepa, las selvas, los lagos, el desierto y la arena. Si todos ponemos nuestro grano de arena, podremos salvar el mundo de nuestros hijos. El cielo, las nubes, las aves, la estrella, tus hijos, mis hijos, por todo el planeta. Desde hoy, a cuidar el planeta. Todos cuidando nuestra única casa. Desde ya. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Informativo NTR. Con Sonia Serrano. Estamos de regreso y vamos con Lauro Rodríguez, que nos tiene información de declaraciones que hizo hoy el gobernador Pablo Lemus. Adelante, Lauro, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo nuevamente con mucho gusto a ti y a toda la auditoría que nos acompaña en Informativo NTR. Te platico que el día de hoy el gobernador Pablo Lemus Navarro habló acerca de las manifestaciones del domingo pasado. Él mencionó que él distingue, y que pues en general su gobierno distingue dos momentos: las manifestaciones de la mañana, de mediodía y parte de la tarde, en la que identificaron que eran familias, que eran pues personas con reclamos válidos, que incluso se les recibió en Palacio de Gobierno, que entregaron pliegos petitorios y se retiraron, y que por la tarde-noche llegaron pues un grupo de alrededor de 50 personas que catalogó como grupo de choque o grupo negro, que habrían sido enviados del Estado de México, de Michoacán y de otros estados. Es lo que dijo el gobernador. Incluso afirmó que habrían sido pagados por personas, únicamente le faltó decir sótanos del poder en este sentido, y mencionó que ya están las investigaciones siguiendo esos indicios. Afirmó que si esas personas querían venir a Jalisco, pues que ahora se van a tener que quedar, porque se van a quedar encerrados en un Puente Grande. Dijo que son al menos 17 de las 40 personas detenidas, 17 las que ya identificaron como procedentes de otras entidades federativas, y que en algún momento del proceso judicial van a tener que hablar, van a tener que declarar y decir pues quién les pagó para que llegaran a Jalisco. El gobernador afirma tener evidencia de que pues un grupo de alrededor de 50 personas llegó a bordo de un camión pues al estado de Jalisco, a Guadalajara, para generar estas pues daños al patrimonio. Él mencionó que el objetivo sería pues desviar la atención de lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México hacia el estado de Jalisco, pero sí dijo que esas personas que se manifestaron al final con violencia, que él dijo que eran un grupo de alrededor de 50, nada tenían que ver con la manifestación que hubo de la llamada Generación Z. En este sentido, el gobernador mencionó que al menos de esas 17 personas ya identificadas, pues sí les van a fincar cargos y van a buscar que se queden entre 3 y 10 años en prisión por los delitos que se les acusan, que entre ellos son pues daño a patrimonio federal. También dijo que a pesar de que pues está dentro de la esfera de los delitos federales, pues la Fiscalía General de la República no quiso atraer la investigación. Reconoció que puede haber personas que dentro de estas 40 detenidas
que no generaron daños o que no estuvieron tan involucrados en la generación de daños, y mencionó que a ellos se les va a liberar con una reparación del daño, no se van a quedar en prisión. Lo que no reconoció, que no quiso reconocer el gobernador Pablo Lemus Navarro, es que hubiera detenciones arbitrarias, que hay que recordar que ha habido pues infinidad de testimonios de familiares de personas que están en este momento detenidas en Puente Grande, y que mañana continuará su audiencia para ver si se les vincula a proceso o no, que afirman que eran personas que iban saliendo del trabajo, que iban pasando por el centro histórico de Guadalajara, no tenían absolutamente nada que ver, que incluso estaban hasta protegiendo a su familia de la violencia que se generó entre policías y este grupo de manifestantes, y que aún así fueron llevados con violencia y golpeados y detenidos, y que pues ahora están en Puente Grande cuando no tenían absolutamente nada que ver. El gobernador no reconoció que hubiera detenciones arbitrarias. Lo que sí reconoció es que hay 2 policías que están siendo investigados por excesos en el uso de la fuerza, en el uso de la violencia, mejor dicho, y en este sentido mencionó que eso tiene que ver con agresiones hacia personas periodistas. Él afirma, dijo que la información que ya le llegó el día de hoy es que la cámara de el compañero periodista Juan Carlos Partido ya fue regresada, ya se le reintegró al periodista. No hay ninguna especificación de si mantiene o no el material que ya había videograbado con ese equipo, y que lo mínimo que tiene que existir en este proceso con esos 2 policías que están siendo investigados en asuntos internos de la Secretaría de Seguridad, pues es que tienen que ofrecer una disculpa pública a las personas periodistas que resultaron agredidas en medio de esta represión de la manifestación. Es el reporte. Oye, Lauro, 2 cosas. Ojalá que esta investigación o esta identificación de la que habla el gobernador, pues sí sea real y no precisamente como las detenciones, en donde sin ningún tipo de protocolo, y si además también la actuación de la fiscalía, no nada más de los policías, porque la fiscalía lo remite al juez sin tener pruebas en algunos casos. A lo mejor hay algunos que sí, pero hay otros que no tienen nada que ver, ya ha quedado aclarado, y aunque sean liberados y se les pague el daño, bueno, pues todo esto que han vivido ha sido terrible, porque tiene que ver con las deficiencias en la actuación de las autoridades. Y lo otro también, pues sí, nos confirmaba Juan Carlos Partida en la entrevista que tuvimos hace unos días, que le había sido devuelta a la Cámara, pero borraron todo el material que había en la misma. Así es, y pues eso no lo reconoce el gobernador. En el tema de las detenciones arbitrarias de esas que mencionas, el gobernador no lo reconoce, y no dice que cuando sean liberados se les vaya a reparar el daño a las víctimas. No, dice que las víctimas tendrán que reparar el daño por su participación en la manifestación, cuando muchas de ellas ni siquiera habrían participado en la manifestación de acuerdo con lo que han declarado sus familiares. Y en este sentido, de ese tema no habló el gobernador. Además hay que mencionar que la cifra de 17 que acota el gobernador, que ya los han identificados, que habrían participado en otras manifestaciones en Jalisco y en otros estados de la oposición, uno que de hecho que tienen hasta el sobrenombre el Tarzán, que sería uno de los coordinadores de este grupo, de que habrían enviado a Jalisco, que lo habrían identificado en otras manifestaciones violentas a lo largo del país, tienen a 17, que según lo que dice el gobernador, ya identificados de otros estados, aparentemente de acuerdo con lo que él dice, pero no son ni siquiera la mitad de las personas que están detenidas. Entonces, el gobernador no reconoce, al menos públicamente, que hubo personas que no estuvieron en las manifestaciones, que iban pasando por el lugar y que fueron detenidas, y tampoco habla de que vaya a haber una investigación hacia, como bien lo describe, la fiscalía o los elementos de la policía. Únicamente se está investigando a 2 por haber agredido a periodistas, pero quienes detuvieron a las personas que no estaban en la manifestación violenta, que no dañaron el patrimonio y que aún así están en Puente Grande, pues de eso no habla el gobernador. Dice que las van a liberar, pero que serían liberadas con medidas cautelares para reparar el daño hacia el Estado, no hacia las víctimas que fueron detenidas. Me ilusioné, pensé que el Estado de Derecho existía en Jalisco. Perdón, Lauro. Pues esto lo has dejado en claro también, por ejemplo, otras manifestaciones como la del 4, 5 y 6 de junio, algunas otras más, y también menciones que hacen como el proyecto de Warriors Project, que mide justo el Estado de Derecho y que Jalisco siempre aparece muy mal,
precisamente por ese tipo de situaciones que siguen persistiendo en el Estado. Bueno, pues ojalá que por lo menos sean liberados pronto quienes nada tienen que ver en esto que ocurrió. Lauro, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, quedamos pendientes. Gracias a Lauro Rodríguez. Y en más de este tema, a la organización Proyecto Migala Jalisco, bueno, pues levantó la voz precisamente ante lo que pudieran ser detenciones arbitrarias después de esta manifestación del sábado pasado. Vamos a ir con David González, que nos tiene la información. David, adelante, muy buenas tardes. Sonia, buenas tardes, amigos del auditorio. Que le refieres el proyecto Migala Jalisco, condenó lo que calificó como brutalidad policíaca y detenciones arbitrarias de personas inocentes alrededor del Palacio de Gobierno tras la marcha de la Generación Z. Lanzó una denuncia ciudadana por la detención de estos manifestantes y señaló que familiares de los detenidos han señalado que hubo detenciones arbitrarias y que algunas personas fueron aprehendidas pese a no participar en la protesta, incluyendo jóvenes que estaban saliendo de su lugar de trabajo o simplemente transitaban por la zona. Señaló que estas detenciones han generado incertidumbre jurídica, falta de información y denuncian golpes y negativa de acceso a abogados por parte de los arrestados. Las protestas que derivaron en daños a inmuebles históricos, refieren en este movimiento que es importante que se les dé acompañamiento legal a los jóvenes detenidos porque, ven que la autoridad está haciendo todo lo posible porque esto no ocurra. Denunció nuevamente, como refiero, lo que son las detenciones arbitrarias y la falta de claridad al respecto en el proceso legal. Así es, David, creo que hay mucho que revisar en este caso y ojalá que organizaciones que se dedican a la defensa legal de quienes no pueden pagar un abogado, de quienes de pronto quedan en estas condiciones, puedan de verdad tener acceso a la misma a través de estos apoyos. Te agradezco, David, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a David González Jauregui. Es la 1:00 p.m. con 57 minutos. Despedimos la transmisión en el 95.9 de FM Box y continuamos con más información todavía en el 1010 de AM. Una pausa, volvemos. Informativo NTR con Sonia Serrano. Estamos al aire en W Deportes, 1010 de la amplitud modulada, XHEL. Desde Héroes de la Independencia número 26, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, código postal 44100. En W Deportes, conectamos tu pasión. Con los gobiernos de Morena, los programas sociales siguen y se fortalecen. Estudiantes de secundaria tienen una beca y pronto llegará a preescolar y primaria. Mujeres de 63 a 64 años reciben un apoyo y el siguiente año las de 60 a 62. Atención médica llega a las casas y continúan apoyos para personas adultas mayores, jóvenes y el campo. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, el bienestar crece. Morena. La esperanza de México. Se suponía que era un día normal. Había mucho tráfico, como siempre. La verdad nunca pensé en comprarme un casco bueno. Total, no pasa nada. Hasta que pasa. Súbele a la seguridad. Bájale el riesgo. Ponte a salvo. Gobierno de México. El entretenimiento es ahora con Star TV. Sí, Star TV, los de la antena amarilla. Contrata ahora y obtén 2 meses de servicio gratis. Sí, escuchaste bien, 2 meses gratis. Solo paga tu suscripción que incluye el primer mes de servicio sin costo. Paga el segundo y tercer mes y recibe gratis el cuarto y quinto mes. ¿Estás listo? Contrata ahora al 800-700-7827. Consulta las bases y paquetes participantes en startvmexico.com. Tienes hasta el 30 de noviembre del 2025. El buen fin es ahora con Star TV. Informativo NTR con Sonia Serrano.
Estamos de regreso y continuamos con el tema de los detenidos del sábado pasado tras una manifestación en el centro de Guadalajara. Una de las personas que fueron detenidas es Cecilia Arredondo, quien forma parte del Frente Feminista de Jalisco. Nancy Ángel nos tiene detalles de lo que ha ocurrido en este caso. Adelante, Nancy, te escuchamos. Estimada Sonia, audiencia, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarles. Así es, el Frente Feminista de Jalisco dio a conocer que una de las personas detenidas es justamente su compañera Cecilia Arredondo, y dieron a conocer que ella estaba en el lugar solamente tomando fotografías, iba pasando y se detuvo a tomar fotografías momento en que policías la detuvieron. Y es que el Frente Feminista de Jalisco denunció estas presuntas detenciones arbitrarias ocurridas el pasado 15 de noviembre durante la manifestación convocada por lo que se denominó Jóvenes de la Generación Z. De acuerdo con la organización, fueron un total de 40 personas detenidas, entre ellas eran 4 menores de edad y 5 mujeres, y una de ellas era pues Cecilia Arredondo. La agrupación señaló que durante el operativo participaron elementos de la Policía de Guadalajara y la Policía Estatal, quienes, según su testimonio, habrían cometido uso excesivo de la fuerza, agresiones físicas, tratos crueles e incluso actos que podrían considerarse tortura. También denunciaron que algunas de las personas detenidas no participaban en la protesta, sino que transitaban por la zona, tal el caso de Arredondo. El Frente Feminista también acusó que estas acciones vulneran derechos fundamentales como el libre tránsito, el debido proceso y la integridad personal, y afirmó que forman parte de un patrón que ya ha repetido el gobierno en distintas ocasiones, y afirmó que pues aseguran que se ha sostenido durante administraciones locales encabezadas por la actual administración, como lo es Movimiento Ciudadano. Las personas detenidas señalaron, ayer comparecieron, ayer 18 de noviembre, ante los juzgados de Puente Grande, y el colectivo ante esto exigió que las audiencias se desarrollen con transparencia, garantías legales y respeto total a los derechos humanos, pero también exigieron la liberación inmediata de todas las personas detenidas sin fundamentos, la investigación independiente y sanción a quienes son mandos responsables de las detenciones arbitrarias, también una revisión urgente de los protocolos de actuación policial en manifestaciones y la garantía de no repetición, lo que incluye una capacitación obligatoria en derechos humanos y perspectiva de género. También desde el Frente Feminista se reafirmó que la protesta es un derecho, no un delito, y también exhortaron a dar acompañamiento a Cecilia Arredondo y familiares de las personas que actualmente están detenidas. Parte del reporte que se tiene hasta el momento. Muchas gracias, Nancy. Y bueno, más información también relacionado con este tema. Pues las autoridades están muy preocupadas por los edificios, ya hablaron de la intervención de los sitios dañados. Así es, Sonia, audiencia, en este caso fue la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien informó que se registraron daños en estos edificios históricos como lo son la Catedral, el Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado, luego de estos disturbios que se registraron el sábado en Guadalajara. Y en este caso, Delgadillo explicó que la movilización reunió a aproximadamente 20,000 personas que lo hicieron pues de manera pacífica, la mayoría. Sin embargo, señaló la alcaldesa que algunos grupos optaron por acciones que derivaron en daños en edificios históricos, y ante esto mencionó que pues en Guadalajara pues se presentaron estos actos de violencia contra los edificios, al cuestionarle si se realizaría lo mismo que ocurrió con pues intervenciones como ocurrió el 8 de marzo en cuanto a las que se destinó recurso para justamente las reparaciones de esto. Dio a conocer que pues ya se está trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el INA, y las diferentes instancias para hacer estas intervenciones, y explicó que también se levantaron las denuncias pertinentes en agravio al que sufrió el patrimonio de la ciudad. Explicó que los inmuebles afectados hasta el momento son la Catedral, el Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado, y dio a conocer que se espera que próximamente pues sea el Gobierno del Estado el que también dé más detalles sobre esas intervenciones para las reparaciones de los respectivos edificios. También parte del reporte que se tiene hasta el momento. Gracias, Nancy. Buenas tardes. Al contrario, gracias. Buenas tardes. Gracias a Nancy Ángel. Vamos ahora con mi compañero David González Jauregui. Resultó ser director de la policía de Chiquilistlán, uno de los 4 policías vinculados a un grupo delictivo con presencia en la región sureste del estado. Nos comparte toda la información. David, buenas tardes de nuevo. Hola, son amigos del auditorio. Luego del operativo sorpresa que realizó la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana, junto con la Marina y la Sedena, en la región sur de Jalisco, se confirmó que uno de los 4 policías detenidos fungía como director de la corporación de Chiquilistlán. Este operativo sorpresa se realizó en lo que son los municipios de Ciudad Guzmán, Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán. Los detenidos fueron identificados como Hugo Aldair, alias El Tuqui, Edgar apodado El Pollo, Rafaela, esta oficial de Atemajac de Brizuela, y Bijam Batuel, conocido como El Dire, quien se desempeñaba como comisario de la Policía Municipal de Chiquilistlán, de acuerdo con el directorio oficial del ayuntamiento de este municipio. El operativo se llevó a cabo con el objeto de desarticular una célula delictiva que está vinculada con actividades de la delincuencia organizada y cometen los delitos contra la salud, la privación ilegal de la libertad que se ha incrementado en esta región, así como acopio y tráfico de armas. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que se defina su situación jurídica en las próximas horas. Y por otra parte, David, también se dio a conocer que la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas logró la ubicación de 25 personas que habían sido reportadas precisamente como no localizadas, 2 de ellas sin vida. Así es, esta información se da a conocer de la semana del 10 al 16 de noviembre y se señala que la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas localizó a 25 personas. 11 de ellas están vinculadas a carpetas de investigación activa, mientras que 14 fueron encontradas con reportes ciudadanos y operativos derivados a la alerta AMBER. En otros 2 de estas personas, 9 fueron localizadas con vida, de estos 11 que estaban vinculados a carpetas de investigación, y 2 de ellos fueron localizados sin vida. Durante el mismo periodo, la institución recibió 11 nuevas denuncias por desaparición que ya fueron registradas y se mantiene la investigación activa. Muchas gracias, David. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a David González Jauregui. En más información, la Brigada de Atención a Familias de Personas Desaparecidas llegará a la zona metropolitana de Guadalajara este jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre a la Casa de la Cultura Municipal en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizará entrevistas contextuales y toma de muestras de ADN a las familias de personas desaparecidas. El horario de atención será de 9 de la mañana a 5 de la tarde y quienes estén interesados pueden pedir una cita a través de un mensaje vía WhatsApp o llamada telefónica. Le dejo el teléfono 33 14 11 22 15, 33 14 11 22 15. Y los requisitos es presentar identificación oficial vigente con fotografía y para los menores de edad la clave única de registro de población, es decir, la CURP. Vamos ahora nuevamente con Lauro Rodríguez, nos tiene información sobre esta convocatoria que lanzó la Comisión Nacional de Búsqueda para que colectivos y familiares participen en la actualización del protocolo homologado de búsqueda. ¿De qué se trata, Lauro? Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo nuevamente con mucho gusto a ti y a todo el auditorio que nos acompaña en Informativo NTR. Te platico que la Comisión Nacional de Búsqueda publicó la convocatoria para que familias y colectivos participen en las reuniones para actualizar el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas y de investigación. En la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que se llevó a cabo el 7 de noviembre, se acordó convocar a familiares de personas desaparecidas, representantes de colectivos de búsqueda, de organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en materia de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, a efecto de que expresen su opinión sobre este documento, que ya tiene varios años que se publicó desde la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y que no ha tenido pues ninguna actualización, que igual pues de poco nada sirve porque las autoridades no lo siguen, parecía que no existiera este documento, pero existe y lo pretenden actualizar pues el próximo año, y para esto la Comisión Nacional de Búsqueda publicó la convocatoria que pues permite a las personas buscadoras o familias de personas desaparecidas, colectivos, organizaciones y personas especialistas a que puedan participar en las diferentes mesas de trabajo que habrá en el mes de diciembre. En este sentido, quienes quieran participar y cumplan con alguno de estos perfiles, pues pide la Comisión Nacional de Búsqueda pues manifestar su interés en participar a través del correo electrónico snbp-cn
bp@segov.gov.mx. El envío de información de solicitudes para poderse integrar a esas mesas de trabajo está abierto a partir del día de hoy y cerrará el próximo 24 de noviembre de este año. Y ahí deberán pues indicar su nombre completo o nombre del colectivo u organización civil a la que pertenecen, entidad federativa y datos de contacto. En el caso de colectivos y organizaciones podrán participar con máximo 2 personas que acudirán en su representación a las mesas técnicas, que podrán ser virtuales o también presenciales, entre quienes se registran y las autoridades. En esas mesas técnicas, la Fiscalía General de la República también va a presentar lo relativo al protocolo homologado de investigación con la finalidad de que sea analizado por las familias y organizaciones. Todas las sesiones de trabajo presenciales para la revisión y actualización de estos documentos se llevarán a cabo en la Ciudad de México, y para las personas de Jalisco serán los días 2 y 9 de diciembre. Serán 2 reuniones junto con familias, colectivos y organizaciones de los estados de Nayarit, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo. Es el reporte. Muchas gracias, Lauro. Buenas tardes. Buenas tardes, quedamos pendientes. Gracias a Lauro Rodríguez. Bueno, pues importante que esta información sea de alguna manera homologada a escala nacional, lo cual podría facilitar sin duda los procesos de búsqueda, pero también la información que se puede compartir entre las diferentes entidades. Son las 2 de la tarde con 11 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Informativo NTR con Sonia Serrano. Si tienes Star TV o por algún motivo te desconectaste, el control es tuyo. Y claro, esta promo es para ti. Adelante 2 mensualidades de su paquete Star TV entre el 11 y 25 de noviembre de 2025 y recibe 120 canales por un mes. ¿Escuchaste bien? 120 canales durante todo diciembre del 2025. Aprovecha. Llama ahora al 800-700-7827. Consulta las bases de la promo en startvmexico.com. Sección promociones. Adelántate, reactívate y disfruta con Star TV. Me encanta comprar en negocios que aceptan CODI, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí, es 0 complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CODI desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CODI en www.codi.org.mx. ¿Conoces alguna niña o niño diagnosticado con cáncer en Jalisco? En Onco y Vita AC podemos ayudarlo. Solicita totalmente gratis un ultrasonido, resonancia magnética y tomografía sin costo. Comunícate al número telefónico 3318 71 30 44, 3318 71 30 44. Onco y Vita AC, aliados contra el cáncer. Tu lado más chido es cuando compartes tiempo con tus hijos después del trabajo y descubres lo que les apasiona e incluso les ayudas a encontrar nuevos pasatiempos. Es bien padre cuando eres su ejemplo a seguir. Lo que no está chido es que no platiques con ellos sobre el consumo del alcohol siendo menores de edad. Habla con ellos sobre el tema. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Informativo NTR con Sonia Serrano. En Informativo NTR, entrevista. Estamos de regreso, vamos a la línea telefónica. Yo le agradezco a Francisco Jiménez, quien es académico de la Universidad de Guadalajara, jefe de vinculación de la Coordinación General de Seguridad e integrante del Observatorio de Seguridad Pública y Justicia Derechos Humanos de la Casa de Estudios. Francisco, gracias por tomar esta llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos a tus órdenes como siempre. Bueno, a mí me gustaría primero pues tratar, aprovechando de tu experiencia en términos de derecho, ¿cómo es que la autoridad acredita que quien es detenido en realidad cometió un delito? Bueno, es que ahí empezamos con un problema que en mi opinión es muy grave. Recordemos que nuestro sistema democrático es integrado por un trípode de poderes,
que lo integran el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esto sucede a nivel federal y se replica también en los estados, en todas nuestras entidades. En nuestro caso, tenemos un gobernador, tenemos un poder legislativo donde residen los diputados y un poder judicial quien se dedica a administrar y procurar justicia. En este caso, lo que estamos tratando al día de hoy, al momento, es una declaración del Poder Ejecutivo. Y atención, que no es ni Ministerio Público y que tampoco es juez. Pues el gobernador no puede sentenciar, tampoco puede investigar. El Poder Ejecutivo tiene sus funciones propias y en mi opinión hay una invasión de esferas con una declaración que puede perjudicar a la investigación, al proceso, que puede intentar dar una línea que indebidamente se hace esta declaración. ¿Por qué motivo? Podría ser la pregunta. Bueno, podría ser por protagonismo político, en mi opinión, pero que hay un exceso en la declaración, ya que efectivamente debe de individualizarse el tema. Hay 40 detenidos, hay 40 personas detenidas en este momento que pueden ser procesadas y que debe de haber como ya debe de tenerse lista la carpeta de investigación para darle inicio a un juicio con todas sus letras, donde ellos también tienen que ser oídos y vencidos en un momento dado, y finalmente, después de todo un proceso legal, tendrían que ser sentenciados, y que la sentencia puede ser condenatoria o puede ser absolutoria. En este caso, a mí me llama la atención que hay pues señalamientos de detenciones ilegales. El tema es que en un momento de tanta confusión, ¿cuáles podrían ser las pruebas para saber quién sí pudo haber sido partícipe de un delito y quién, pues ahora sí que resultó afectado precisamente por este momento de confusión? Sí, efectivamente, me he dado cuenta incluso que a nivel nacional hubo detenciones arbitrarias, hay que decirlo, porque claro, también vamos siendo parejos, así como hubo excesos, hubo comisión de delitos, como en muchas manifestaciones en los últimos años se han llevado a cabo, desde vandalismo, robos, daño a patrimonio de la nación, a monumentos históricos, pero también hay que decirlo, siendo justos, también hay excesos de autoridades, puede haber excesos de policías, y cada asunto, cada tema debe de individualizarse para que cada quien se haga responsable de sus actos. En este caso, bueno, las evidencias que pueden tenerse, la tecnología en este momento nos puede ayudar mucho, Sonia. Las cámaras de vigilancia que hay pueden servirle de prueba al juzgador, a la autoridad judicial, para tener más firmes, así como también testimonios, testigos que hayan estado en la escena de los hechos y algunos otros elementos que, como repito, tiene que llevarse a cabo un juicio. Los imputados en este momento tienen que ser oídos también, y puede ser que algunos cometieron un delito o otros tres, otros quizás no se les puede acreditar que cometieron un solo delito, y si no hay pruebas, ellos tendrán que ser absueltos definitivamente, porque estuvieron, ahora sí que, como se dice muy comúnmente en este país, en el momento y en el lugar equivocado, ¿verdad? Y eso también pudo haber sucedido, hay que decirlo. Por eso todo tiene que probarse debidamente en el proceso legal, Sonia. Claro, ahora hay casos que parece que quedan claros. Está el de este chico que iba con su familia y se quitó la camisa para proteger a su hija de gases lacrimógenos. Incluso su pareja dice, bueno, ahí están los videos de nuestro departamento, que se ve la hora en la que salimos de casa y las condiciones en que salimos. Sin embargo, parece que las autoridades están llevando el proceso en paquete, ¿no? Sí, Sonia, es un punto
muy fino el que tocas y que quiero subrayar como constitucionalista. Todos los mexicanos tenemos el derecho de manifestarnos en este país. Tenemos el derecho de la manifestación de nuestras ideas, la libertad de creencias, la libertad de asociación. Y la Constitución nos dice y nos marca los límites. ¿Cómo? Y nos marca los límites. No deben de incurrirse en delitos. Pero todas las personas que no estén de acuerdo con el actuar de su gobierno pueden manifestarse, puede expresarse, puede decirlo. Este ejercicio que estamos tú y yo practicando en este momento, la libertad de prensa, la libertad de las ideas, son derechos constitucionales. Y también las personas que salen a una marcha, a una manifestación a la cual son invocados, que son invitados y libremente acuden, pues están cumpliendo con un derecho constitucional que tienen. El problema es cuando se exceden. Y también cuando hay una detención arbitraria, como el ejemplo que estamos platicando en este momento, y que también sucedió en otras entidades de nuestro país, bueno, ahí también debe de haber consecuencias legales en contra de las autoridades, tanto de los policías directos, que son los que ejecutan indebidamente una acción, así como los autores intelectuales, esto es, los mandos. Y muchas veces en el argot policíaco se dice, el que es mandado no es culpado, ¿verdad? El que es mandado cumple una orden y el de la responsabilidad directa es el que la ordenó. Entonces, sí es muy importante individualizar y que salgan de inmediato las personas que fueron a manifestarse, porque es su derecho, libremente y en paz. Y si fueron detenidos, no tienen nada que estar haciendo pasar en un proceso penal. Es algo que no se vale y es un exceso del Estado. Cuando hablamos precisamente de esto que señalas, Francisco, el proceso individual, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Bueno, en mi opinión, no es un juicio común el que se va a llevar a cabo. Hay 40 procesados, hay 40 personas que están en este momento detenidas y que debe de individualizarse la conducta, la participación de las actividades que se les está acusando, porque algunos pudieron haber sido violentos a un grado extremo y otros pudieron haber participado de una manera indirecta o con un índice menor de violencia, y todo esto tiene que ser catalogado y debe de probarse ante el juez para que el juez individualice ahora sí la pena, la sanción a todos y a cada uno, y si hay personas que no se les compruebe que cometieron delito alguno, tienen que ser absueltos y no tiene que mancharse su nombre en un momento dado por haber estado en el lugar y en el lugar y en el momento equivocado. Ahora, también ha habido algunos detalles que han destacado las familias, por ejemplo, las dificultades de comunicación con las personas que están detenidas, la claridad respecto al proceso que se lleva, y bueno, algo que cualquier persona o muchas personas que tienen que enfrentarse con la justicia, que es las dificultades para acceder a una defensa adecuada. Siempre sucede en este tipo de eventos, indebidamente, hay que decirlo, hay excesos, se viola, se vulnera la comunicación, que es un derecho constitucional. Los familiares regularmente están preocupados por lo que está sucediendo con algún familiar, pero se les niega información. Es una especie de castigo no escrito, ¿verdad? Pero que en la práctica se lleva a cabo. Ahora, el gobernador dijo, yo lo escuché en sus declaraciones, que eran personas que venían de otras entidades. E insisto, sin él ser una autoridad judicial, él se atribuye funciones que no le corresponden, pero ya lo dijo, y él tendrá que comprobar entonces, si no, pues va a quedar mal o hasta en ridículo, si se acredita que eran personas que vivían aquí, que se estaban manifestando, que eran
jaliscienses y que si cometieron excesos, bueno, pues entonces eso es otra cosa que tendría que pagarse en un momento dado hasta con la pena corporal. Claro, pero quienes cometieron un delito también tienen derecho a la defensa, también tienen derecho a la comunicación y a que sus familiares tengan acceso a lo que está ocurriendo con ellos, ¿no? En este país, Sonia, hay que decirlo, hasta el criminal más peligroso tiene derecho a ser defendido y tiene derecho a ser oído y ser vencido. Hay que decirlo. Y bueno, el derecho de ellos. ¿Qué pasa si esto no ocurre, que no está ocurriendo, por cierto? Hay muchos instrumentos legales, Sonia, que pueden aplicarse, que pueden solicitarse, que pueden demandarse, que pueden exigirse. Empezando por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que por cierto no estaba en la manifestación, ahí sí se les fue, porque pues creo que agarraron el puente. Pero está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una adecuada defensa, como lo marca y lo indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para combatir las acusaciones de la gente del Ministerio Público, que siempre estará del lado del Estado y condenando a los imputados, pero con una adecuada defensa pues también se puede lograr mucho para defender con justicia a estas personas que están siendo procesadas en un momento dado. También, bueno, está la figura de las instancias, los beneficios que pueden obtener en un momento dado a lo largo del proceso judicial, que marca el mismo Código Penal, en caso que sean compatibles con su asunto, con su tema. Y bueno, pues ellos simplemente están imputados, hay una acusación, pero en este momento recordemos el principio de presunción de inocencia, y no podemos condenarlos en este momento a estas personas que están detenidas porque no hay una sentencia firme que se compruebe que cometieron delitos. Entonces no debemos de criminalizarlos a los jóvenes, como creo que ya se comenzó a hacer, y me parece delicado por parte del Poder Ejecutivo. Yo creo que él debió dejar que el tema lo trataran quienes debían de tratarlo, que son las autoridades judiciales, pero bueno, él ya intervino, yo creo, insisto, por protagonismo político, pero pues ya se metió el gobernador en este tema, que yo creo que lo empaña. Claro, Francisco, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Esperemos que este proceso sea transparente y que le permita pues a quienes están ahí tener acceso a la justicia en la proporción además que corresponde a lo que hizo o no hizo cada quien, ¿no? Efectivamente, Sonia. Yo creo que sí es muy importante que el Estado, en este caso, que está acusando a estos 40 jóvenes, y que estos jóvenes tienen el derecho de defenderse, de ser oídos, y en su momento podrán ser vencedores o podrán ser vencidos, y esto tiene que, en este tema, como en los temas judiciales, tiene que recaer una sentencia firme en la que se declare cometió este otro delito, y estos no cometieron ningún delito, no se les pudo comprobar. Entonces no se puede tomar un corte parejo para los 40. Eso, en mi opinión, definitivamente no debe de hacerse y no puede hacerse. Muy bien, Francisco, gracias y buenas tardes. A tus órdenes, Sonia. Muy buenas tardes, quedamos pendientes. Gracias, Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara. 2 de la tarde, 29 minutos. Hacemos una pausa. Regresamos con más información. Informativo NTR con Sonia Serrano. La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la encuesta nacional de opinión.
De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo. Guillermo Ortega Ruiz. ¿Qué opinas de la reforma eléctrica del presidente López Obrador? Es la nota de la última semana. El objetivo es saber si la población está de acuerdo en enjuiciar a actores políticos del pasado. Voces de la historia. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. El virus del COVID no va a desaparecer, va a pasar a una condición estacional. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. El sector salud tiene que estar muy pendiente para evitar contagios. Le invito a que me acompañe todas las noches a escuchar las voces de los protagonistas de la noticia. Con Ortega a las 10, lunes a viernes, 10 de la noche, tiempo del centro del país, a través de esta frecuencia. No se duerma. NTR, Medios de Comunicación. Busca nuestros contenidos en línea. www.ntrguadalajara.com. Informativo NTR. Informativo NTR. Con Sonia Serrano. Informativo NTR. Desde Zacatecas. Así es, nos enlazamos a Zacatecas con Landy Valle, que nos tiene la información desde esa entidad. Landy, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sonia, te saludo desde la capital de Zacatecas con la información más importante de este miércoles 19 de noviembre. Informarle que la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud instaló a partir de este martes una asamblea permanente para dar seguimiento al cumplimiento de un pliego petitorio, ya que persisten las carencias en los hospitales y las inconformidades por la transición del personal al IMSS Bienestar. El pliego contiene 19 puntos, de los cuales 2 están dirigidos al gobierno estatal y el resto a la federación o las responsables del nuevo modelo de salud. Este martes, el personal de varios hospitales colocó lonas para expresar sus inconformidades y exigir soluciones. En rueda de prensa, acompañada de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, la líder sindical Norma Castorena Berreyesa informó que los más de 6.500 trabajadores contarán con un respaldo sólido e implementará acciones de protesta sin afectar el servicio y la atención médica de la ciudadanía. Entre las demandas están el equipamiento de los centros de salud, el abasto de medicamentos e insumos, así como el pago inmediato de retenciones salariales, convocatorias para otorgamientos de bases, temas financieros y el respeto de los derechos de los trabajadores. Expuso que dentro del pliego exigen que se abra la convocatoria para la basificación de personal eventual, el pago de uniformes, prestaciones de fin de año y la solución de temas que tienen que ver con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En otra información, actualmente entre 60 y 70% de los 52 centros de acopio de frijol reciben el grano debido a que algunos recién se incorporaron y otros se encuentran llenos de la cosecha del ciclo anterior, aseveró el subsecretario de Agricultura de la ACECAMPO, Juan Manuel Martínez García. Explicó que el proceso de ampliación de 42 a 52 almacenes fue lo que retrasó en cierta forma la operación del 100% del programa. En temas de seguridad, al menos 4 presuntos delincuentes detenidos, así como armamento y equipo táctico, fue el saldo de un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados registrado en la zona serrana entre Tabasco, Villanueva y el Plateado de Joaquín Amaro. Hasta aquí la información desde el estado de Zacatecas. Le invito a que continúe en Informativo NTR. Muchas gracias a Landy Valle. Y vamos a ir ahora a la capital del país con Alberto García Zarubi. Hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó
que fue detenido Jorge Armando N., a quien señalan como el presunto autor intelectual por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Alberto, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sonia? Te saludo con mucho gusto, al igual que a todo nuestro auditorio. Hace unos minutos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido uno de los autores intelectuales del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. El secretario de Seguridad Pública identificó a esta persona como quien habría dirigido y coordinado el asesinato de Carlos Manso. Se trata de Jorge Armando N., quien fue, dijo Omar García Harfuch, después de las investigaciones, el cotejo de imágenes y también de teléfonos celulares, quien es uno de los autores intelectuales del homicidio del alcalde. Escuchemos a Omar García Harfuch. Desde el primer momento, la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a brindar todo el apoyo necesario para el desarrollo de las investigaciones y detener a todos los responsables. El compromiso del Gobierno de México es llegar a la verdad y esclarecer este crimen tan doloroso para nuestro país cometido por la delincuencia organizada. Por ello, se realizaron trabajos conjuntos entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Mediante la colaboración entre las autoridades, se realizaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de videovigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento, así como el uso de diversas herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados. El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó lo que ya se sabía. Hace al menos unas 2 semanas fueron encontrados los cuerpos de 2 jóvenes en la carretera con Paracho, allá en Michoacán. Se sospechaba que estos jóvenes podrían haber participado junto con el autor intelectual del homicidio de Carlos Manso. Omar García Harfuch dijo que después de las investigaciones se confirmó que estos 2 jóvenes, uno de ellos menor de edad, sí, sus cuerpos sí pertenecían a quienes se acreditaron como cómplices de la autoría material del homicidio de Carlos Manso. Escuchemos nuevamente a Omar García Harfuch. Derivado de las líneas de investigación y del trabajo en campo, se obtuvo la identidad de 2 sujetos que horas antes del ataque acompañaron al agresor Víctor Manuel N., quien fue neutralizado al cometer el homicidio. Estas personas fueron identificadas como Fernando Josué N. y Ramiro N. Este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se le relaciona con un grupo criminal con presencia en la entidad. Ambos sujetos fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones, y al día siguiente fueron localizados también sus equipos telefónicos. El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal. Asimismo, se identificó que un sujeto apodado El Licenciado ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución. En estas conversaciones se observó lo siguiente: se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios. Ramiro se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos de los involucrados, a quienes pidió que borraran los mensajes después de dar las instrucciones. A las 6 de la tarde con 6 minutos, Ramiro envió un video al grupo donde se observaba la jardinera donde fue asesinado Carlos Manso. En el mensaje informó que se encontraba en el sitio para ubicar al presidente municipal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien estuvo acompañado en un mensaje a medios de comunicación en una conferencia de prensa con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, Omar García Harfuch, confirmó que los involucrados desde el homicida material
los jóvenes que también lo apoyaron durante el acto y este hombre ya identificado como autor intelectual pertenecían a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo confirmó el secretario de Seguridad. Esta célula delictiva está vinculada con una célula que opera en Michoacán, afín a Cártel Jalisco Nueva Generación. Confirmado. Omar García Harfuch informó que en los teléfonos de los dos cuerpos de los jóvenes que tentativamente apoyaron al homicidio de Carlos Manzo se encontraron mensajes y fotografías en los que se iba coordinando el homicidio de Carlos Manzo, como fotografías de la jardinera donde finalmente le fue disparado al alcalde de Uruapan. También se encontraron mensajes en los que se iba informando pues de el avance del homicidio de Carlos Manzo. Se informó, de hecho, en uno de los mensajes de los teléfonos encontrados en los cuerpos de las dos personas ubicadas en una carretera a Paracho, en Michoacán, se había informado que Carlos Manzo había sido disparado y que estaba siendo atendido en el suelo, mientras el ejecutor también se encontraba abatido. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se seguirá coordinándose los trabajos con la Fiscalía de Michoacán para resolver este caso y pues detener a todos los culpables. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, informó que las investigaciones continúan, no se han detenido y que en todo momento se está comunicando de los avances a la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, quien pues es la viuda de Carlos Manzo. Así lo dio a conocer el fiscal de Michoacán. Sí, seguimos con las indagaciones sobre las diferentes acciones que se están realizando por parte de la Fiscalía y también decirles que esa institución ha estado informándole puntualmente a la presidenta Grecia Quiroz de los avances, de los hechos que se tienen en cada una de las etapas procesales y compartiendo con ella la esclarecimiento que ha sido una exigencia por parte de ella como pareja, como presidenta municipal y también de su equipo. Pues ahí está lo anunciado hoy por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, coordinador del Gabinete de Seguridad. Ya se detuvo y se presentó una fotografía con este hombre, Jorge Armando N., quien pues está identificado como el autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo. Sonia, mi información esta tarde. Bueno, se antoja que muchos procesos tuvieran este seguimiento, ¿no? Sí, pues sí, que todo fuera tan rápido, seguramente no habría impunidad en México y pues se podrían resolver muchos casos. Hay que recordar que tan solo en los 4 años del gobernador de Michoacán, el actual Alfredo Ramírez Bedoya, Carlos Manzo es el 7º presidente municipal asesinado, o sea, no es un hecho aislado. En los otros 6 casos, pues poco se ha avanzado en la investigación de sus homicidios, pero obviamente este caso de Carlos Manzo fue mucho más mediático debido a que él participaba en redes sociales y en eventos, pues exigiendo al gobierno que cambiara su estrategia de seguridad. Y en la marcha del sábado pasado, uno de las principales líneas de exigencia, pues era precisamente justicia a Carlos Manzo. Entonces, pues se trataría entonces de que los medios de comunicación abriéramos espacio, que debería de ser así, pues a cada uno de los homicidios en este país. El problema es que ya en este gobierno de Claudia Sheinbaum se tienen más de 24,000 homicidios dolosos, nada más. Imagínate cómo está el asunto, ¿no? Claro, y no es que no festejemos que se llegue a la verdad en este caso, por supuesto que todos queremos que así ocurra, pero lo ideal sería que no solamente cuando hay presión social se actuara de esta forma. Sí, claro, y sobre todo, Sonia, está muy bien, qué bueno que que paguen los culpables de un hecho atroz como es el homicidio de Carlos Manzo. Pero no solamente se tiene que detener a una persona, lamentablemente en Michoacán, como Guanajuato, como Jalisco, como Chiapas, como Baja California, como Sonora, como Durango, está lleno de crimen organizado. Entonces, no por detener a una persona, que qué bueno, hay que celebrarlo, que sea identificado como el autor material del homicidio de Carlos Manzo. El problema es que hay que detener el poderío de los grupos delincuenciales en México, y ahí es donde efectivamente podríamos tener un avance, ¿no? Así es. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Sonia. Muy buena tarde para todos. Gracias a Alberto García Zarubi. 2 de la tarde, 44 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información.
Informativo NTR. Con Sonia Serrano. El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura. En la hora nacional, honor a quien honor merece. ¡Apaga la luz! 66 años de trayectoria del rockero Guillermo Briseño. Si quieren reducir los riesgos de la diabetes, les decimos cómo cuidar su salud. Y recordaremos el aniversario luctuoso de Diego Rivera. Aprenderemos lengua chontal con Bulmaro Juárez y una niña de Tabasco en la hora Naime. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Tu lado más chido es cuando apoyas a tus alumnos a alcanzar sus metas o cuando les enseñas cosas nuevas, incluso cuando celebras sus logros. Lo chido es volverte su otro guía. Lo que no está chido es que no les platiques sobre cómo evitar fumar. Habla con ellos sobre el tema. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Extrañas tus canales de Star TV? Sabemos que sí. Y por ello creamos esta promo. Reactívate ahora y obtén un 50% de descuento. Sí, 50% de descuento en tu paquete Star TV. Tienes hasta el 30 de noviembre del 2025. Aprovecha. No lo pienses más. Regresa hoy mismo a Star TV al 800-700-7827 o con tu distribuidor local. Consulta bases de la promoción en startvmexico.com. Sección promociones. Este Buen Fin se pinta de amarillo con Star TV. Informativo NTR. Con Sonia Serrano. Estamos de regreso y vamos a la colaboración de esta semana de Bernardo Mazzini. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en estos días posteriores a la así llamada Marcha de la Generación Z, es muy difícil abstraerse de hacer lecturas que intenten interpretar sus efectos. Paradójicamente, ese grupo etario ha sido apenas un personaje secundario en la coyuntura, e incluso cabe preguntarse por qué alguien propuso vincular una postura política con toda una generación como si ésta fuera un bloque homogéneo. Es fácil constatar que entre los jóvenes cuya edad oscila entre los 13 y los 28 años hay una enorme diversidad de maneras de pensar, y no me refiero solo a lo político. Son la generación que nos ha enseñado a superar los modelos binarios del mundo, a complejizar casi cualquier dinámica sociocultural y a nunca dar nada por sentado. Creer que todos ellos enarbolarían una causa, por legítima que sea, solo se explica desde el simplismo, o peor aún, desde los intereses particulares de alguien que no pertenece a dicha generación. Independientemente de lo anterior, la marcha sirvió para visibilizar algunos componentes de los bandos que se encuentran en conflicto desde 2018 en la esfera política nacional. El reclamo de los manifestantes fue en pos de la seguridad, una causa que sigue siendo urgente, toda vez que ni este ni los gobiernos anteriores han hecho lo suficiente para revertir el posicionamiento del crimen organizado en todo el territorio nacional. Aquí hay una importante lección para Morena, que debe escuchar el clamor de sus adversarios y desmarcarse de los cacicazgos locales. Muchos de los operadores políticos de Morena en los estados tienen consabidos vínculos con el crimen organizado. La popularidad de la que goza la presidenta en este momento marca la oportunidad para deshacerse de ellos en la medida de lo posible. En cuanto al otro bando, generó enorme preocupación haber visto en la marcha a personas ostentando símbolos nazis, escudos del Imperio Español y hasta a quienes suplicaban a Donald Trump que invada México para derrocar al gobierno de Sheinbaum. Más preocupación generó la ausencia de pronunciamientos de los organizadores en los que se desmarcaran de estas posturas que no son solo de ultraderecha, sino incluso partidarias de políticas de lesa humanidad.
En el afán de sumar voces, la oposición puede estar abriendo peligrosamente la puerta a posturas ideológicas que justifiquen odios y crímenes raciales. No perdamos de vista este fenómeno. Muchas gracias. Gracias a Bernardo Mazzini, académico del ITESO. Son las 2 de la tarde con 49 minutos. En Informativo NTR. Pasión con Oscar Orozco. Oscar Orozco está con nosotros con la información deportiva. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes. Hola, Sara, muy bien, gracias, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Informativo NTR. Bien, continúan los ecos de la fecha FIFA del día de ayer, que culminó la última ya del año, con resultados tanto en eliminatorias rumbo al Mundial como en partidos amistosos. La selección mexicana, que ayer disputó partido contra Paraguay, pues terminó el año mal, ¿no? Una derrota, 2-1. Por ahí Javier Aguirre utilizó un cuadro alternativo con elementos que está probando, que quiere ver si realmente pueden portar la playera tricolor para el siguiente Mundial. Y al finalizar, tras esta derrota, insisto, una derrota justa, ¿no? México no hizo los goles, tuvo el balón, pero realmente muy poca profundidad, pocas llegadas claras frente al arco guaraní, y Paraguay fue contundente, las que tuvo las mete y paga el precio el equipo mexicano, 2-1, una derrota que confirma un cierre de año malo. 6 partidos en el último semestre de México en las fechas FIFA, la de octubre, noviembre, la de septiembre, octubre y noviembre, y 6 partidos sin ganar, 4 empates, 2 derrotas, y bueno, preocupa realmente este transitar de México en esta recta final del año. Veremos si en el siguiente, con la fecha FIFA de marzo, por ahí, con la inauguración del estadio y conforme se vaya acercando al Mundial, que ya está muy cerca, pues México puede mejorar, ¿no? Dejó claro Javier Aguirre que hay jugadores que quieren, pero no pueden estar en la selección. Es decir, de alguna manera señaló que la playera les queda grande, ¿no? Vestir al tricolor. Ayer, pues algunos elementos tuvieron su oportunidad y no dio nombres, pero obviamente sabemos de quiénes se tratan, ¿no? Ya tiene su base de elementos, por lo menos 20 jugadores de los 26 ya los tiene claros Javier Aguirre, faltarían por ahí 6, algunos puestos que sustituirían algunos otros elementos, pero pues dejó claro ayer que lo que vio pues no le convenció, y seguramente ya para lo que el año que entra pues llamará a los que él ya considera claves e indispensables para su equipo y para su formación, ¿no? Así, bueno, pues Javier Aguirre, si bien hay presión, pues él señala que son partidos precisamente de esto, de preparación, y bueno, pues un resultado negativo una vez más preocupa, pero él está dispuesto a levantar esto para lo que venga en el Mundial de México el próximo año. Y con el Piojo Herrera también la situación está que arde con Miguel Herrera, quien desde el proceso previo a lo que fue la fase final para las eliminatorias en CONCACAF asumió el mando de Costa Rica y fracasa el Piojo Herrera el día de ayer. No puede en una eliminatoria realmente fácil, sin México, sin Estados Unidos, sin Canadá, pues realmente el panorama para Costa Rica se abría para obtener una de las 6 plazas disponibles, o 3, porque las otras 3 fueron ocupadas por los anfitriones, y no pudo. Costa Rica en el grupo que gana Haití, esta isla caribeña, después de 52 años regresa a un mundial, una selección que no puede jugar en su país por las condiciones que hay económicas, condiciones adversas, ¿no? Hay una situación muy fuerte, muy violenta, que no puede Haití jugar de local, y a pesar de eso Haití avanza como primer lugar de manera directa al Mundial, dejando atrás a Honduras y a Costa Rica. Costa Rica ha ido a 3 mundiales de manera consecutiva, y llega el Piojo Herrera y rompe esta racha, ¿no? La gente está enardecida en contra del timonel mexicano, por ahí insultos al finalizar el partido, no lo quieren, ya lo quieren regresar a México inmediatamente. Aún se encuentra ya en el país, en San José, en el país tico, Miguel Herrera va a dar su informe y señala que luego se regresará a México en cuanto ya lo liquiden. Seguramente no va a continuar, ¿no? La situación está enardecida por ahí con la Federación de Fútbol de
de Costa Rica. Por ahí se tiene programada una reunión Miguel Herrera con Osael Maroto, que es el presidente de esta federación. Va a presentar un informe detallado de todo su proceso, acompañado de su cuerpo técnico. Y bueno, pues en esta etapa de eliminatoria sumó 40% de productividad el Piojo Herrera, muy pobre. La tricolor, como se le conoce a la selección de Costa Rica, sumó 4 empates, 1 victoria y la misma cantidad de derrotas en la eliminatoria mundialista. No solamente perdió 1, pero ganó 1 nada más, el resto fueron empates, lo cual difícilmente le dio el pase, ¿no? Es decir, imposible. Y bueno, parece que el contrato con el Piojo Herrera estaba firmado solamente en el proceso rumbo al Mundial. Al no clasificar, es decir, ya no hay contrato, queda obviamente finiquitado y no va a continuar al frente de Costa Rica, sin duda alguna. Insisto, la gente está muy enojada por este fracaso del Piojo Herrera, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Y en el programa de Pasión, Sonia, tenemos las voces de Miguel Herrera, las de Javier Aguirre, 2 técnicos mexicanos que están viviendo un momento difícil, uno con México y otro con Costa Rica. Y en el programa de Pasión hablaremos a detalle de esto, así que lo invito a que se quede con nosotros después del noticiero. Claro que sí, ahí está la invitación. Gracias, Oscar. Son las 2 de la tarde con 55 minutos. En Informativo NTR. Show. Fernanda Rangel con la información de arte, cultura y entretenimiento. Fernanda, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sonia? Muy buenas tardes, saludándote a ti y a nuestro auditorio, y vamos con las noticias más relevantes. Rosalía la sigue rompiendo, pues se convirtió en la primera artista de la historia en lograr 5 debuts en el número 1 de las listas de Billboard con fecha del 22 de noviembre. Esto pues gracias a su nuevo álbum Lux, que también consigue auparse hasta la 4ª posición en las listas generales de Billboard 200. La cantante catalana consigue que el álbum se coloque en la primera posición de las listas de Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums de Billboard, lo que supone pues un hito sin precedentes en la historia de la música. Si bien Rosalía ya había alcanzado 2 veces el número 1 en la lista Top Latin Pop Albums con los álbumes del Mal Querer en 2018 y Motomami en 2022, pues la artista encabeza por primera vez las otras listas ya mencionadas. La fecha correspondiente al 22 de noviembre se refiere a la edición oficial publicada por Billboard, aunque las cifras de ventas y reproducciones corresponden a la semana anterior. Además, Lux, su 4º álbum de estudio, debutó este lunes en el top 10 de la lista Billboard 200, dedicada a los álbumes más vendidos de la semana, posicionándose en el número 4. Es la primera vez que la cantante española alcanza un número tan alto en la lista de Billboard 200 tras acumular 46,000 unidades equivalentes a álbumes, una cifra que combina ventas, reproducciones en streaming y descargas de acuerdo con la revista. Con Motomami, Rosalía pues entró por primera vez en la lista, alcanzando el número 33. Por arriba de la cantante de Malamente se encuentra en el puesto número 1 por 6ª semana consecutiva Life of a Showgirl de la estadounidense Taylor Swift. En el número 2 está I'm the Problem de Morgan Wallen, mientras que en el número 3 se encuentra la banda sonora de la película surcoreana K-Pop Demon Hunters. Rosalía desveló Lux el pasado 7 de noviembre, este proyecto de 18 canciones que llegó después de 3 años de espera. El disco, que incluye canciones en 13 idiomas, fue aclamado por la crítica y obtuvo una puntuación de 98 sobre 100 en Metacritic, la plataforma que recopila y promedia reseñas de críticos profesionales, donde ya se le considera el mejor álbum de este año. Además, ha generado furor en redes sociales desde el lanzamiento de su primer sencillo Berghain, que desató entre los fans una oleada de teorías y lecturas sobre posibles claves de su vida personal. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Estamos al pendiente de la información y que pasen excelente día, Sonia. Gracias a Fernanda Rangel, editora en el periódico NTR Guadalajara. Y con esto nosotros llegamos al final de esta emisión de Informativo NTR. Muchas gracias por acompañarnos. La invitación para que se queden con nosotros. Óscar Orozco en unos momentitos más le tendrá todos los detalles de la información deportiva en Pasión. Le deseo que tenga una gran tarde. NTR, Medios de Comunicación, presentó Informativo NTR con Sonia Serrano. Estamos al aire en W.